Yo, what's up, coach? What the hell's going on, man? Some people, when they talk about you, they say Antonio Brown needs mental help. Do you feel like you need help? We all need mental health. Some people speculate that Vontaze Burfict's hit has adversely impacted your behavior after that. Is that true? What you want me to say? You play the game long enough, everyone get hit hard. It's just the emotional problem. What do you do with a guy who's been playing ball since 6? You know, I'm from Liberty City. I grew up in adverse areas. Would you say that your life is out of control in any way? Maybe. Maybe. Yeah. What does that mean? I mean, maybe. El mismo hombre que dominó la posición por varios años, en cada categoría por recepciones, que ganó un Super Bowl y jugó para un equipo por casi una década, es también el hombre que fue expulsado de su propia casa. Fue quarterback titular y vagabundo. Era tan intimidante que otros quarterbacks no se atrevían a retarlo. Pero antes de hablar de su carrera, la sombra de su pasado lo ha perseguido y arruinó su carrera en la NFL. ¿Cuándo comenzó la carrera de Antonio Brown su declive? ¿Qué lo inició? ¿Qué tan predecible era? ¿Cómo uno de los mejores talentos de generación, una de las mejores historias de superación, es cortado una semana antes de comenzar los playoffs? Esto es De la Gloria al Abismo, la historia de Antonio Brown. Antonio Brown en estos días puede ser recordado por sus recepciones milimétricas, sus habilidades de receptor, pero antes de que Antonio cumpliera 18, el nativo de Florida dormía en sillones, mendigaba dinero para encontrar un cuarto en moteles, prácticamente un vagabundo, y aún así quarterback titular en su preparatoria. A los 16 años su madre lo corrió de su casa después de un altercado con su padrastro, y forzado a convertirse en un adulto a una corta edad. My dad was away. My mom had another husband, and that relationship with me didn't fine-tune out really too well, and other kids. And as a teenager, I had to live with teammates and kind of find a way for myself. A young kid, 16-year-old, don't understand that couldn't understand that you're born in the world with your parents, and the people who brought you in the world, they abandon you. You know, as a kid, you would never understand that, being that in your mind, you're just the perfect kid. Antonio Brown asistió a la preparatoria Norland, en Miami, y dado a su educación, Brown sabía cómo enfrentar condiciones adversas y seguir empujando hasta cuando parecía que no había posibilidad. Mientras que tenía que lidiar con una situación de vivienda, se las arregló para ser nombrado el mejor jugador estatal 2 veces y mejor North atleta en Miami Dade Gridiron Classic del 2005. Brown era excelente para cambiar jugadas, y otro quarterback que, tal vez han escuchado, llamado Geno Smith, decidió no asistir a Miami Norland porque no quería tener a Antonio como competencia en el puesto. Después de una carrera fenomenal en preparatoria, Brown decidió enrolarse en la preparatoria North Carolina Tech, una escuela para que jugadores pudieran graduarse del bachillerato, pero sin ser nivel colegial. Aquí en solo 5 encuentros lanzó para 1,247 yardas y un combinado de 24 touchdowns por aire y por tierra. De acuerdo con este artículo de ESPN de hace 11 años, el programa de North Carolina Tech fue acusado de levantar falsas esperanzas en los jóvenes para obtener becas en División 1 del fútbol colegial e inflar el número de egresados de NC Tech. Exentrenadores dicen que el programa tenía un costo de miles de dólares para ingresar. Constantemente tenía como objetivo adolescentes ingenuos, que no cumplían con los requerimientos académicos de la NCAA o que no eran de interés para recibir ofertas de becas, muy similar al perfil de Antonio Brown.
En este lugar, ningún alumno tenía la obligación de asistir a clases en el campus, que consistía de un espacio mínimo en un parque en el centro del pueblo. El año escolar, que comenzaba en julio, ya estaba acreditado, y mucho antes del ciclo del 2011, su último año, el Centro de Elegibilidad de la NCAA etiquetó el currículum del programa como insuficiente para sus estándares por segunda vez en 6 años. Una década después, Antonio Brown, quien a su vez no tenía las calificaciones suficientes para la NCAA para ingresar en Alcorn State después de la preparatoria, y tuvo que asistir a NC Tech para ingresar a la Universidad Michigan Central, levantó una denuncia contra la escuela, diciendo que él no aprobaba su manera de reclutar, que lo incluía como referencia. Después de esto, la estrella de Florida llevaría su carrera como jugador al siguiente nivel, pero nadie, ni siquiera Antonio, predijo lo que ocurriría después. Antes de que Antonio llegara a Central Michigan, el nativo de Florida intentaría ingresar en escuelas locales como Florida State y la Universidad Internacional de Florida, pero después de estar envuelto en un altercado con un guardia de seguridad y tener bajas calificaciones en el bachillerato, las becas de Antonio Brown serían anuladas y sería forzado a aceptar el pase a Central Michigan y seguir a la única persona interesada en reclutarlo, el head coach Butch Jones. Jones convencería a Brown en cambiar a la posición de receptor abierto, y en su primer año el pequeño receptor produciría 102 recepciones para 1003 yardas y 6 touchdowns. Hablando de hacer un impacto inmediato, Brown conseguiría una beca en la Universidad Central de Michigan, y con la ayuda del novato sensación, Michigan se llevaría a la conferencia MAC y calificarían a un tazón con un récord de 8-5, resaltando una victoria en la semana 12 sobre Akron, donde Antonio Brown terminaría con 12 recepciones para 174 yardas en su segundo año. Estaba planeado darle más responsabilidades. Terminaría con 93 recepciones para 998 yardas y 7 touchdowns, sumando más de 1200 yardas en equipos especiales y un touchdown. Brown continuaría haciéndose nombre por sí mismo, ya que en el tazón contra FAU, el receptor de segundo año registraría 11 recepciones para 92 yardas en una derrota por 24-21. Para este entonces, Brown no era considerado por muchos para el draft, y en camino a su tercer año sabía que tenía que mejorar para ser considerado al nivel de la NFL. Y es precisamente lo que haría. En su último año con Central Michigan, tendría su mejor registro en las 3 categorías más importantes para un receptor. En 14 juegos atrapó 110 pases, 1198 yardas y 12 touchdowns por aire y por tierra. Brown ayudaría a Michigan a ganar su único tazón durante su estadía con un marcador de 44-41 sobre Troy, donde tendría su mejor encuentro con 13 recepciones para 178 yardas. En solo 3 temporadas con Central Michigan, registró 305 recepciones, 3.199 yardas y 22 touchdowns, todas top 5 en la historia del programa. Una carrera colegial inesperada y colocándose disponible para el draft del 2010 de la NFL. Nadie sabía ni esperaba lo que Antonio Brown haría después en la década del 2010. Ni siquiera los mejores scouts lo consideraban, ya que todos los equipos pasarían en seleccionarlo, no una, ni 2, ni 3, sino 5 veces. Si hubieran dicho que sería un jugador que rompería récords para su segundo año en la NFL, probablemente habrían cambiado de parecer. Brown's strength and instinct deficiencies will make it difficult to separate the next level. Could have used another year of development. Character concerns could limit his appeal and knock him off draft boards. NFL projection, late draftable pick. Well, I think the only thing they got right there was late draftable pick. That's what he was. Después de que los Steelers pasaron 5 veces en seleccionarlo, en la sexta ronda con la selección global 195, los Pittsburgh Steelers seleccionarían al pequeño receptor egresado de Central Michigan, Antonio Brown. Brown no deslumbraba a nadie con sus habilidades físicas. En el Scouting Combine terminó con 4.47 en las 40 yardas y 13 repeticiones en el bench press. No es como si Antonio tuviera habilidades físicas por encima de la media y más. De hecho, en el draft del 2010, Antonio Brown fue el 22º receptor seleccionado, detrás de jugadores como Eric Decker, Golden Tate y hasta su excompañero Emmanuel Sanders.
A pesar de ser una selección baja, Antonio Brown se las arreglaría para ganarse un puesto en el roster de los Steelers, dividiendo las responsabilidades con su compañero novato Emmanuel Sanders como receptor número 5 en la plantilla. En su año como novato, Brown solo vio acción en 9 encuentros, terminando con 16 recepciones para 167 yardas sin touchdowns. Como sea, para su segundo año es cuando empezó a demostrar lo que realmente podía hacer. En su segundo año con los Pittsburgh Steelers, el egresado de Central Michigan generando más de 1100 yardas y 2 touchdowns, junto con más de 1000 yardas en equipos especiales, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NFL con más de 1000 yardas por recepción y más de 1000 regresando patadas. Esto ayudó al pequeño receptor a ser nominado a su primer Pro Bowl de su carrera y lo pondría en camino del estrellato y la fama, que por lo regular terminan con un saco dorado en Canton. Desafortunadamente para Antonio Brown, eventualmente significaría su caída y nadie lo vería venir. Antes del inicio de la temporada 2012, el receptor de tercer año Antonio Brown firmó un contrato por 5 años y $42.5 millones, que incluían un bono de $8.5 millones por firmar. Después de firmar el contrato y ser nombrado receptor titular, se reportó que le dijo al coordinador defensivo Dick LeBeau y jugadores defensivos durante el entrenamiento: "No me toquen, soy la franquicia". Quick story, Antonio Brown is walking past the weight room in training camp. And right now we hear that Mike Wallace has turned down his deal. Antonio's going into his third year. You hear that Mike Wallace has turned down his deal. And I knew already that they were going to offer Antonio. And he's walking past, and I turn to the strength coach and I say, when you give him money, you're going to create a monster. That day in practice, Antonio and I almost get into a fight because he's saying things to Coach LeBeau. He's screaming at Coach LeBeau, screaming at us defensively, "Don't touch me, I'm the franchise," this and that, because he already had that mindset, and now with success, with money, these things come. Esto sería un presagio del futuro de Antonio Brown y más incidentes seguirían ocurriendo. Si no me creen, tienen que verlo por ustedes mismos. Para que sepan qué tanto empeoró, tendrán que ver el resto de este video. La temporada del 2012 fue una lucha inusual para Antonio Brown, ya que no logró tener un encuentro superando las 100 yardas, y en la semana 9, contra los New York Giants, sufriría un esguince en el tobillo, que provocaría que el receptor estrella se perdiera 3 encuentros y entorpeciera el resto de la temporada. A pesar de la baja producción, Brown lograría obtener 787 yardas y 5 touchdowns. La temporada del 2012 fue todo menos espectacular para el receptor de 25 años, y en camino a la temporada 2013, Antonio quería asegurarse de demostrar que el 2011 no fue casualidad, y que él sería un jugador de peligro en los siguientes años. A pesar de esto, ni siquiera los más fanáticos de los Steelers pudieron predecir lo que Antonio Brown haría por la franquicia. En la semana 3 de la temporada 2013, por fin tendría una actuación notable contra los Chicago Bears. Aunque los Steelers perderían el encuentro 40-23, a pesar del marcador adverso, terminó con 9 recepciones, 196 yardas y 2 touchdowns. Brown se aseguró que cualquiera que fuera fan del fútbol americano recordará su nombre. Esa sería la mejor temporada de su carrera. Terminaría con 110 recepciones, 1499 yardas y 8 touchdowns. Sería seleccionado para su segundo Pro Bowl en su carrera. Con esto Brown rompería el récord de yardas de los Steelers previamente en posesión de Yancey Thigpen. Se convertiría en el primer jugador en la historia de la NFL con por lo menos 5 recepciones y 50 yardas en cada encuentro esa temporada. Brown era una superestrella en ascenso en la NFL y muchos pensaron que esa era la cima para el pequeño receptor egresado de Central Michigan. Pero en las siguientes temporadas, Antonio Brown seguiría con un gran paso, haciendo cosas que nadie había hecho antes, ni siquiera Julio Jones. El 2014 no traería a un Antonio Brown en su mejor momento, empezando de manera sobresaliente para él. En el partido de apertura, terminaría con 5 recepciones para 116 yardas. Pero más importante, en un regreso de patada, tendríamos una jugada famosa donde pateó al pateador Spencer Lanning de los Browns directo en la cara. Después del incidente, la NFL multó a Antonio Brown por $8,200 por su conducta y su desganada disculpa. La temporada del 2014 seguirá siendo una de sus mejores. En la semana 9 contra los Baltimore Ravens, el receptor estelar tendría su mejor marca con 11 recepciones, 144 yardas y un touchdown. Brown terminaría como líder en recepciones con 129 y líder en yardas por recepción con 1698 y líder de su equipo con 13 touchdowns.
seleccionado para su tercer Pro Bowl y nombrado primer equipo All-Pro por primera vez en su carrera. Su dominio no terminaría aquí. La superestrella terminaría la siguiente temporada del 2015 como líder de recepciones de la liga, en esta ocasión con 136 recepciones, 1834 yardas y otra vez doble dígito en touchdowns. Una vez más, seleccionado Pro Bowl y primer equipo All-Pro, por segunda vez en su carrera, mientras dejaba su nombre grabado en la historia de la NFL. Reconocido como el mejor receptor de la liga y cuarto mejor jugador en el top 100 del 2015, que es hecho por los mismos jugadores de la NFL. Al final de la temporada, en la ronda de comodines, se enfrentaría contra los rivales de división, los Cincinnati Bengals, donde sería golpeado en la cabeza, irónicamente por un futuro compañero, Vontaze Burfict, quedaría tendido en el campo por varios minutos, aunque eventualmente se recuperaría y seguiría jugando la siguiente temporada. Muchos especulan que tal vez esta fue la causa del comportamiento errático de Antonio Brown en el futuro, porque después de este golpe probablemente sufrió daño permanente del cerebro. Man, after it was all over, I spoke to Joey. Joey told me he came out and was talking to me on the field, that I was laying down, talking to him perfectly. But I couldn't even remember even having conversation with him. De nuevo, estos son solo especulaciones y no existe evidencia para respaldarlo. De cualquier manera, las pruebas sobre el comportamiento de Brown hasta este punto solo había tenido un par de incidentes como para considerarlo un problema en el equipo. Pero lo crean o no, esta sería la última temporada de Antonio sin problemas o multas. Para el inicio de la siguiente temporada, marcaría una caída total en su vida en general. Antonio Brown nunca se recuperaría a pesar de mejorar como jugador. El inicio de la temporada 2016 sería como cualquier otro inicio para AB. En el juego inaugural contra los Washington Redskins, el lunes por la noche, frente a la atención de todos, Antonio Brown daría una clínica atrapando 8 pases para 126 yardas y 2 touchdowns, y una sencilla victoria para los Steelers por 38-16. De cualquier manera, AB sería multado por un total de $15,000 por utilizar unos cleats que iban en contra de las regulaciones de la liga y por hacer twerking para celebrar un touchdown. Brown también fue multado por repetir exactamente la misma celebración contra los Kansas City Chiefs. En las primeras 4 semanas de la temporada 2016, Antonio Brown había acumulado un total de $40,000 por simplemente twerking en exceso. Así que si crees que las reglas de hoy en día por celebración y provocación son estrictas, recuerda que no se podía hacer twerking desde anotar un touchdown en el 2016. And there was a time for this law, but not anymore. See, this is our time to dance. It is our way of celebrating life. A pesar de los esfuerzos de la liga por mantener el excesivo auge de Antonio Brown, terminaría la temporada con 106 recepciones, 1,284 yardas y 12 touchdowns. Antonio Brown sería seleccionado nuevamente al Pro Bowl y por tercera vez en su carrera primer equipo All-Pro, y terminaría ganando su división en la AFC con un récord de 11-5, derrotando a los Miami Dolphins en la ronda de comodines 30-12, y AB tendría una de sus mejores actuaciones en playoffs de su carrera con 6 recepciones para 108 yardas en un encuentro muy cerrado contra los Kansas City Chiefs 18-16. Después del encuentro, a pesar de las súplicas de su capitán Bernd Roethlisberger y Mike Tomlin que lo mantuvieran fuera de las redes sociales durante las eliminatorias, Antonio Brown decidió ignorarles y grabar a través de Facebook Live el discurso después del juego de Mike Tomlin. Keep it low profile. Let's get ready to ball this up again here in a few days and be right back at it. Los Steelers caerían en su siguiente encuentro contra los New England Patriots por un marcador de 36-17 a pesar de los mejores esfuerzos de Antonio Brown. Antes del inicio de la temporada 2017, los Pittsburgh Steelers le concederían otra extensión de contrato de 4 años, esta vez por $68 millones, convirtiéndolo en el receptor mejor pagado en la NFL y merecidamente. La temporada 2017 para Antonio Brown comenzaría justo donde AB la dejó en la semana 1 contra los Cleveland Browns. Acumuló 11 recepciones en 11 intentos para 180 yardas, completamente clínico. Brown continuaría para tener una de sus mejores temporadas. De cualquier manera, en la semana 4, en una dominante victoria sobre los Baltimore Ravens 26-9, en la banca Antonio Brown haría una escena de frustración,
ya que terminó con 4 recepciones para 34 yardas y comenzó a gritar a sus entrenadores y Ben Roethlisberger, hasta tumbó un contenedor de Gatorade como resultado de esto. Después del altercado, Brown se calmaría. En la revancha de la semana 14 contra los Baltimore Ravens, Antonio Brown terminaría con una de las mejores actuaciones de su carrera, con 11 recepciones para 210 yardas. Con la dominante actuación de AB, los Steelers volverían a ganar la división y calificarían a los playoffs. Más adelante en la semana 15 contra los Patriots, Brown sufriría una lesión en la pantorrilla, aunque regresaría a tiempo para contribuir con 130 yardas y 2 touchdowns, pero se quedarían cortos de llegar a la final de conferencia, perdiendo 42-45 contra Blake Bortles y los Jacksonville Jaguars. Also, the Jacksonville Jaguars are good now. Impossible. I'm serious. Antonio Brown terminó la temporada 2017 con 101 recepciones y líder de la liga con 1533 yardas y 9 touchdowns. Por última vez en su carrera, nuevamente nombrado al primer equipo All-Pro y otro Pro Bowl. En camino a su primer año desde su extensión de 4 años, nadie pudo predecir que sería su último año con los Steelers. En el juego inaugural de la temporada 2018 contra los Browns, AB alcanzaría la marca de las 10,000 yardas por recepción, convirtiéndose en el tercero más rápido en alcanzarla, en compañía de Julio Jones y Calvin Johnson. Terminaría el encuentro con 9 recepciones para 93 yardas y un touchdown. Antonio Brown continuaría agregando estadísticas. Como sea, también sería así con encabezados. En octubre 9 del 2018 sería acusado de casi matar a un niño por tirar muebles desde su departamento en un piso 14. Todos los cargos fueron retirados después de que AB responsabilizara a un amigo y se comprometiera a pagar por la educación del niño. Esta sería la última noticia de Antonio Brown de la temporada, ¿cierto? ¿Cierto? No. Porque llegando a la infame semana 17 se reportaría que AB se ausentaría de múltiples entrenamientos y estaría envuelto en un altercado con el quarterback Ben Roethlisberger. Como resultado, lo mandarían a la banca y los Steelers terminarían con un récord de 9 ganados, 6 perdidos y un empate, y se perderían los playoffs. Brown terminaría con 104 recepciones para 1297 yardas y líder en touchdowns con 15, y seleccionada para su séptimo y último Pro Bowl de su carrera. Nadie se lo esperaba, pero la semana 16 del 2018 sería su último encuentro con el uniforme de los Pittsburgh Steelers. Nadie sabía lo que pasaría después con la carrera de Antonio Brown, ni siquiera la misma superestrella. Después de la temporada 2018 de la NFL, Brown manifestó sus frustraciones con la organización de los Pittsburgh Steelers de manera pública y solicitó su cambio. Inicialmente hubo una propuesta para enviar al All-Pro a los Buffalo Bills, pero después de que AB mostrara su negativa con el cambio, esta sería descartada y terminaría siendo negociado a los Oakland Raiders. Por una tercera y quinta selección en una conferencia de prensa después del canje, Brown se comprometería a elevar su nivel. I mean, I'm here to help the program in all regards. You know, I'm here to make guys better around me. I'm here to elevate everything around me. I'm here to just be a surge of energy, of positivity, and a good force. A great teammate, and bring out the best to everyone around me, because we all know it's not just about me. Pero antes de que Brown vistiera el negro y plata, debido al uso de calzado inapropiado, sufrió una lesión por pies congelados en ambos pies, y lo reveló una vez más a través de las redes sociales. AB dio los primeros pasos para que otros hicieran lo mismo. A pesar de esto, los Raiders se mostraron positivos con la situación con AB. De cualquier manera, a mediados de agosto, Antonio Brown amenazó con retirarse si no se le permitía utilizar el estilo clásico de casco que había utilizado toda su carrera. Con todo esto, los Raiders seguían con buena actitud, simplemente multando a Brown por ausentarse a los entrenamientos, pero AB se lo tomó personal y publicó la carta de Mike Mayock en Instagram con la nota: "Cuando tu propio equipo te muestra odio, no hay quien me detenga. El diablo es un mentiroso y todos recibieron su pago", solo por aclarar. El día siguiente en el entrenamiento se reportó que AB tuvo una confrontación con el gerente Mike Mayock, que terminó con Brown haciendo insultos racistas, amenazas físicas y pateando un balón mientras que decía "múltame por eso". Después de esto, los Raiders lo volverían a multar, y al día siguiente Brown ofrecería una desganada disculpa y sería cortado del equipo poco después, sin ni siquiera usar el uniforme de los Raiders una sola vez. El único equipo que mostró la audacia de darle otra oportunidad fueron los New England Patriots. De principio, el futuro de AB con los Patriots estaba en duda,
ya que en septiembre del 2019 recibió múltiples demandas civiles, incluyendo a su exentrenadora por agresión sexual, entre otras cosas. Además, acusado por agredir a su exnovia después de que lo reportara por un reembolso por un corte de cabello previamente en el año. El abogado de Brown dijo que eran acusaciones sin fundamentos y A.B. jugaría en la semana 2 con los New England Patriots, donde terminaría con un touchdown y 54 yardas. Después de terminado el encuentro, A.B. amenazaría a su exentrenadora vía electrónica por las acusaciones previas serían filtradas y el 20 de septiembre los Patriots cortarían a Antonio Brown. En los días posteriores, Brown anunciaría su retiro, aunque tiempo después manifestaría su deseo por jugar. Esto no terminaría aquí. Durante la temporada baja, A.B. haría estas declaraciones sin fundamentos y horas o días después cambiaría de parecer. En la pretemporada resolvería su situación legal y recibiría una suspensión de 8 juegos por violación a las políticas de conducta personal y sería forzado a perderse los primeros 8 encuentros de la temporada. Aunque hubiese sido milagrosamente firmado, parecía que era su final, pero de alguna manera se las arreglaría para alcanzar la cima de este deporte y sorprendería a todos. En octubre 27 del 2020, los Tampa Bay Buccaneers le darían una oportunidad más a A.B. de jugar, firmándolo por un año. La razón más importante de por qué lo firmaron, Tom Brady. Brady fue una importante razón por la que los Patriots llevaron a A.B. Ahora la maravilla eterna era contratado en Tampa. Tenía sentido para el receptor. Después de la suspensión, Antonio Brown participaría en 8 encuentros, 4 como titular. Tendría 45 recepciones para 483 yardas y 4 touchdowns. Con la ayuda de A.B., los Bucs comenzaron a mejorar al final de la temporada, y con su colaboración con atrapadas importantes, los Buccaneers llegarían al Super Bowl. De alguna manera, después de ser cortado por los Raiders un par de años atrás y ser canjeado por los Steelers, A.B. se encontraba a un paso de ser campeón con la ayuda de Tom Brady. Antonio Brown se encontraría en la zona de anotación y colaborando con puntos en el Super Bowl con un rol importante en la victoria de los Bucs sobre los Kansas City Chiefs por 31-9, Antonio Brown se convertía en campeón de Super Bowl. Antonio Brown permanecería con los Buccaneers después de esta victoria. En abril firmaría un contrato por un año y seguiría en Tampa Bay. Camino a la temporada 2021, Brown estuvo dentro y fuera de la lista de COVID, jugando en solo 7 encuentros. El 2 de diciembre se descubrió que había falsificado su certificado de vacunación y declaró que fue proporcionado por su chef personal. Como resultado, fue suspendido 3 juegos. Contra los New York Jets, se reportó que se rehusó a jugar por una vieja lesión y Bruce Arians le pidió que se fuera. Brown lo tomó literalmente, ya que hizo una escena en las bandas mientras que lanzaba su casco y equipo. Se quitó la playera, la lanzó al público y abandonó el campo mientras hacía ejercicios. En los días siguientes, Antonio Brown haría una declaración por la que abandonó el encuentro prematuramente, donde menciona que el coach Bruce Arians trataba de forzarlo a jugar lesionado. Brown continuaría diciendo que el ligamento de su tobillo estaba desgarrado del hueso y se le suministró un analgésico muy peligroso y que compartiría las pruebas de esto muy pronto. Antonio Brown publicaría mensajes de texto entre él y Bruce Arians, donde se muestra que estaba informado de la lesión de Antonio Brown previo al juego, que contradice lo que Arians dijo a los medios después del encuentro. Cuando tomas en cuenta que A.B. tiene un historial en fingir lesiones, como su certificado de vacunación del COVID, la validez de estos mensajes de texto son bastante cuestionables. Al día siguiente, Adam Schefter, Jason LaCanfora y el gerente general de los Bucs publicaron que Antonio Brown había solicitado que los $2 millones en incentivos fueran garantizados, cosa que los Buccaneers no aceptaron, y Antonio Brown nunca mencionó nada a ningún coach o personal médico acerca de su lesión. Horas después, el mismo día, Bruce Arians tendría una conferencia de prensa donde anunciaría la liberación oficial de Antonio Brown y la verdadera razón por la que el receptor estrella dejó el encuentro, debido a que no le estaban lanzando más en el juego. We let Antonio go today, just to clear you up on some things that happened. At no point in time during that game did he ever ask a trainer or doctor about his ankle. He was very upset at halftime about who was getting targeted. Got that calmed down. Players took care of that. It started again on the sideline. We called for the personnel group that he had played in the entire game. He refused to go in the game. That's when I looked back and saw him basically wave off the coach.
I then went back, approached him about what was going on. I ain't playing. What's going on? I ain't getting the ball. That's when I said, "You're done. Get the F out of here." And that's the end of it. El gerente general agregaría en el hilo de Adam Schefter sobre la supuesta resonancia magnética e información médica de la que Antonio Brown mencionaba nunca fue presentada y que cualquier intento por manejarlo con el ahora ex receptor fueron ignoradas en palabras de Bruce Arians. You can't force a player to play. You can't force a player to play. I mean, they have that choice. It's their body. Es imposible decir qué lado está diciendo la verdad. Parece una de esas situaciones de chisme de salón. Pero antes de realmente saber lo que estaba pasando, esto se pondría aún peor. Un día después de que toda esta información fuera revelada, justo cuando parecía que esta historia no podía tener más drama, Antonio Brown fue expuesto por una influencer laminodoros con maestría en dramas y modelo de OnlyFans, Ava Lewis. Por toda la controversia en la que esta chica ha estado envuelta y mucha experiencia, esta chica es experta en empeorar las cosas. Un día después de la liberación oficial de Brown, Lewis compartió capturas de pantalla exponiendo a AB por colarla en el hotel del equipo antes del encuentro entre los Jets y los Bucs. Continuaría diciendo que AB es un tipo agradable, pero no del todo racional. Dijo que jugó con el peor entretenimiento antes de ir a la cama y cerró diciendo que solo duró 30 segundos. Por supuesto que esto realmente no es importante, lo que es importante es que Antonio Brown colando una chica en el hotel del equipo en plena pandemia solo por un acostón, ignorando el daño que puede provocar a sus compañeros. Cuando las cosas parecía que ya no podían empeorar para AB, decidió participar en el Full Send Podcast, donde diría cosas contradictorias y ásperas de Tom Brady, quien recordemos fue la única razón por la que AB recibió una tercera o cuarta oportunidad de volver a jugar en la NFL y la única razón por la que estaba jugando. These guys called me to win a Super Bowl. After a suspension, I come and help them do that. If Tom Brady's my boy, why am I playing for an earnest salary? Right. You my boy though, right? Right. Gronkowski is boy, right? Right. How much did he get paid? Significant amount. All right, so why is AB on the prove-it deal? Bueno, para empezar, Tom Brady no es el gerente general, y sí tal vez pueda influir en las decisiones sobre los jugadores en la plantilla, pero él no es quien hace los contratos y decide los montos. En segunda, Gronkowski está recibiendo 10 millones con incentivos, comparado con el contrato de AB de 3 millones con incentivos. No es como si le estuvieran pagando un dineral. Además, Gronk tiene una década jugando con Brady que hace que los 10 millones que recibe lucir barato. Por otra parte, AB no ha tenido una temporada como solía hacerlo desde el 2018. En lugar de eso, ha sido el encabezado de un sinfín de problemas. Si AB realmente se está quejando de su salario, tal vez debió firmar en otro lado en lugar de Tampa Bay, la última temporada. Pero nadie quería contratarlo porque es un dolor de cabeza y Tom Brady fue el único que creyó en él. Aún así, aquí lo vemos destruyéndolo. AB continuaría diciendo que era él el hombre más talentoso del equipo y que nadie estaba ni siquiera cerca. Who's better than me over there? Let's be real. Right, but don't no, let's not be right. Let's be honest. No, This is the podcast to be real. No, I'll be real. Who is AB the best guy over there? AB. Since you guys know football, who is it? For sure, Who's AB. the best guy over on that team? No, Playing AB. Football, receiver-wise, AB. who is It's the AB. guy that get it popping? I mean, I think it's a combination of all you guys. I think it was AB. Combination now. Dude, no, I've always said, for me, I've watched you But play. you got a right to your opinion, bro. I'm not trying to force your opinion. No, I'm you're not trying good. to force your I'm opinion. just a diehard Brady fan. Listen, man, it is what it is. It's not about being a fan. It's about being a realistic humanity, a human. That's what it's about, bro. A Brady fan, Brady can't do shit by himself. But you guys gonna make it seem like he just this horror guy. Bro, we're all humans, bro. We all dependent on somebody else to do the job. Just like your show, you dependent on the video team, the audio team. You count on people to set this up. Right. So you don't think he helped you at all, Brady? Now you saying who helped? Listen, I'm not saying that. I'm saying what's the realistic of right now. How did he help me? Would he help my career to come back? Sí, sí lo hizo, literalmente lo hizo. Después cuando le preguntaron sobre su estancia en la casa de Brady, AB básicamente dijo que Because Like they helped letting you stay at him. his house and shit. And Bro, stay at his house. I got my own money, bro. You guys know who I am? I like the fact. I don't need to stay at no one house. I got my own houses. Guys do that to influence you guys in the publicly. Like, oh, he's at Tom's house. Then he's maybe a good guy. Right. Desde este podcast, AB no había compartido nada a los medios hasta que publicó una falsa resonancia magnética y afirma que todo lo que dijo es cierto. Participó en este extraño video con Kanye West, Julia Fox y Floyd Mayweather, donde están todos sentados, pareciera que todos están bajo el efecto de éxtasis en un sillón.
Realmente triste porque pareciera que todos están en medio de una crisis. Antonio Brown era un joven humilde, que vino de un ambiente complicado, que tuvo que esforzarse para obtener una oportunidad. A.B. ha demostrado que cuando tiene una oportunidad sacará el máximo provecho y en su permanencia en la NFL tuvo más yardas, más recepciones y más touchdowns que cualquier receptor del 2010 al 2020. Ningún otro jugador podía hacer las cosas que Antonio Brown hizo en su prime y su ética de trabajo no tienen comparación. Más tarde en su carrera, A.B. permitió que su ego y su fama mostraran lo peor de él, llevándolo a múltiples incidentes y tal vez más de los que no sabemos. Brown tuvo una oportunidad en la NFL, ganó un Super Bowl y dejó el juego bajo sus condiciones, y eso es más de lo que otros jugadores pueden decir, pero es realmente responsable por sus acciones. Un incidente específico en su carrera resultó que este individuo perdiendo la percepción de la realidad de las cosas. What is a feeling that football has given you, Antonio, that it brought you to tears with joy? You know, every day I go out there, man, I get the feeling of tears of joy, you know, being that I know where I could be, you know what I mean? And to see where I'm at and what I'm doing, it's a blessing in itself. I feel like if you're stable within, you know, that's where it starts. 'Cause we all could wear a smile on the outside and could be feeling bad on the inside. For me, you know, it starts within. I'm happy within, and I'm joyful, and you can see it in my smile. So you don't fake your smiles. Your smiles come because you're genuinely happy on the inside. Absolutely. So I think I feel it more so in my heart than maybe you see on my face. It's pretty awesome, man. You gotta love it. Sunday Night Football, Carrie Underwood. You don't get no better. Pretty awesome setup, man. It's pretty nice, man. I'm glad to be here.